no eran capaces de reconocerlo. Se aparece Cristo resucitado, glorioso, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Hay varios tipos de ceguera espiritual. Ya no hablamos de la ceguera física, ¿verdad?, sino de la ceguera espiritual. Este es un tipo de ceguera espiritual. El Señor Jesús, en sus diatribas con los fariseos, les llamó también ciegos. Ciegos y guías ciegos. Es decir, estaban siguiendo y querían que otros siguiesen también, junto con ellos, un camino equivocado, creyendo que era el correcto. Defendían un engaño como si fuese verdad. Y esto es una gran ceguera espiritual que, como el Señor dijo, termina mal, todos en el hoyo, es decir, tropezando, cayendo, sucumbiendo. El Señor ha venido a conducirnos por sus sendas de justicia, de verdad, con su luz y su verdad iluminarnos por el sendero de la vida. Pero estos que eran discípulos suyos, que habían escuchado sus enseñanzas, todavía eran incapaces de reconocerlo y de comprender la verdad. Había en ellos también cierta ceguera espiritual, no podían reconocerlo, no eran capaces de reconocerlo. ¿Y por qué? Nos lo dice a continuación el texto. Se detuvieron con aire entristecido, la tristeza, la desesperanza. No permanecieron en las promesas de Cristo. Él lo había dicho, que era necesario que padeciese y que después resucitaría. Y a pesar de los signos, las mujeres que habían ido al sepulcro, que no lo habían encontrado, que la piedra estaba removida, que decían que estaba vivo, que otros también fueron a verlo y lo habían encontrado todo, el sepulcro, como lo habían dicho las mujeres, pero no eran capaces todavía de entender la verdad. La tristeza les podía, el desánimo, la desesperanza. ¿Y por qué? Porque sus ojos estaban fijos en una imagen, la imagen de la victoria de los impíos, la imagen de ver que aparentemente el mal prevalece, que los que practican el mal parece que les va bien, que triunfan, y no eran capaces de ver la verdad, la realidad, que ese aparente triunfo, además de pasajero, no es definitivo y termina mal. El que practica la injusticia no va por buen camino y no va a terminar bien. Y además, que era necesario que todo esto ocurriese. Y el Señor los reprende, les dice, ¡qué necios y torpes sois! No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. A veces caemos en estos mismos problemas. Nos ciega nuestra miopía. Vemos de cerca lo que tenemos al lado y el sufrimiento que ciertamente duele cuando vemos la injusticia, cuando vemos las imposturas, los fraudes y cuando todo esto parece que prevalece, parece que abunda, parece que triunfa. Es doloroso, ciertamente, pero el Señor con su luz gloriosa, el resucitado, viene a iluminar nuestras vidas y hacernos entender que Él tiene la victoria y que todo lo que ocurre Él lo permite, y si lo permite es para bien, y que Él va a dar una respuesta definitiva además, y su triunfo es incontestable. Él ya ha vencido y nos lleva por un camino de luz, si queremos aceptar la luz, si queremos abrir los ojos, si queremos reconocer su presencia junto a nosotros. Y despegar los ojos, despegar esos ojos ciegos que ven las cosas presentes, las cosas inmediatas y se dejan llenar de tristeza, de desánimo, de desesperanza. Nuestros corazones se embotan y se hacen pesados para entender la verdad. Y la verdad es Cristo, que ya ha vencido. La verdad es que Él, resucitado, está vivo. Cuando Cristo murió en la cruz, se nos narra en el Evangelio que ocurrieron muchas cosas. Algunas de estas ocurrieron en el templo de Jerusalén,
donde se ofrecían esos sacrificios provisionales, antiguos, caducos. Y había varias partes en el templo. El lugar más santo estaba separado por unos portones de bronce y también una cortina había allí que separaba ese lugar más santo, una cortina gruesa de cadenas también metálicas, que fue rasgada de arriba a abajo, dice la Escritura, cuando Cristo muere en la cruz. Porque ya no hay separación, Cristo nos da el acceso a la presencia de Dios. Y todo aquel sacrificio antiguo queda abolido, no es válido ya, no sirve, no ayuda. Pero se narra en otras tradiciones que ocurrieron más cosas. Aquel portón de bronce quedó abierto y además la vela que lucía en ese lugar santísimo se apagó y nadie pudo volver a encenderla. Y en la sala anterior, en el lugar santo, donde el candelabro de bronce lucía con los 7 brazos, la vela central tampoco se pudo volver a encender. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Él nos introduce, Él es la luz que brilla y ya no hay necesidad de otra luz que era provisional e imperfecta, sino Él es la auténtica luz. Por eso en Jerusalén, desde entonces, ese templo ya no fue capaz de recibir sacrificios, porque fallando esa luz no se podían ofrecer los sacrificios. Y al final fue destruido en el año 70, como profetizó Cristo. Y sin embargo allí en Jerusalén se ha encendido otra luz, la del Santo Sepulcro, el lugar donde Cristo, su cuerpo yació, fue colocado en esa piedra, pero donde Cristo resucitó y traspasó la roca y resucitó glorioso. A los ojos también de testigos a los que se apareció durante esos 40 días, que finalmente lo reconocen. Pero en ese lugar, en ese Santo Sepulcro, cada año, en estas fechas de Pascua, en el día de la Pascua, brota una luz, pero una luz sobrenatural, una luz que no enciende ningún hombre ni por medio de ningún artefacto. Una luz distinta, no es una llama de una vela normal, es una luz que no quema, que la gente se coloca en la cara, en el rostro, toca con la mano y no se queman. Una luz que nace desde dentro de esa roca donde el cuerpo de Cristo fue depositado, la luz del fuego santo del Santo Sepulcro, cada día de Pascua, cada año, fielmente esa luz brota nuevamente después de que el patriarca dice unas cuantas oraciones y el pueblo expectante espera recibir aquella luz. Esa luz es Cristo. Cristo resucitado presente entre nosotros para borrar las tinieblas de la tristeza, de la desesperanza, de la confusión, del miedo y del pecado, para iluminar nuestras vidas y encaminarlas según su palabra y también fielmente conforme a sus promesas por un camino de vida y de vida eterna. Sigamos esta luz y abandonemos las tinieblas, la oscuridad, aunque tengamos que atravesar todavía situaciones difíciles, dolorosas y la experiencia de la cruz, porque el cuerpo no puede seguir otro camino que el mismo que siguió la cabeza, Cristo. Pero no estamos confundidos ni perdidos y sabemos cuál es el resultado final, cuál es nuestro destino. Si seguimos a Cristo, si estamos unidos a Cristo, venceremos con Él y reinaremos con Él. Él lo ha prometido. Así sea.